¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Nuevamente sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa del Evangelio Eterno. Es un placer para mí el abrir la exposición de la Palabra de Dios al doctor y evangelista internacional, Pastor Hugo Gambetta. Hemos estado estudiando la serie titulada La Fe de Jesús. Por cierto, queremos recordarles, queridos amigos y amigas, que si todavía usted no ha pedido este pequeño folletito que consta de 20 lecciones de la fe de Jesús, lo puede obtener usted gratuitamente llamando al número 800 que aparecen en sus pantallas. Y con todo gusto nosotros les haremos llegar a la comodidad de su hogar este pequeño folleto. El pastor Gambetta ha estado estudiando algunos temas muy interesantes de la palabra del Señor. Y el tema que compartirá con nosotros el día de hoy es un tema fascinante. Lo que la Biblia enseña acerca de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que este tema será de bendiciones para ustedes. Y sin más preámbulos, dejamos con ustedes al pastor Hugo Gambetta. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa, El Evangelio Eterno. Estamos estudiando en la serie La Fe de Jesús y hoy nos toca la lección número 5, que lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca de las señales que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como este tema es tan importante, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de su palabra. ¿Me acompañas? Inclinando el rostro, cerrando tus ojos y comunicándote con tu Dios. Amantísimo Padre Celestial, qué bueno es dirigirnos a ti en esta hora nuevamente para agradecerte infinitamente por la manera como tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias por el privilegio de llamarte Padre nuestro. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros y te pedimos por el pedido y la necesidad que hay en el corazón de cada persona que escucha en esta hora. Padre Santo, sé propicio a cada uno de nosotros. Y ahora al abrir las páginas de tu santo libro, te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nos enseñe tu verdad. Ayúdanos a prepararnos y ayudar a preparar a nuestras familias para estar listas para el día de tu venida. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. En cierta ocasión los discípulos se acercaron al Señor Jesús para hacerle una pregunta muy importante. San Mateo capítulo 24. Y te invito a que busques en la palabra de Dios conmigo este capítulo que se conoce como el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, las señales del fin del mundo. San Mateo capítulo 24. Vamos a comenzar leyendo el versículo 3. Cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron sus discípulos y le preguntaron diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. A la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?, el Señor Jesús responde con un sinnúmero de señales que anuncian o que habrían de anunciar su venida. La primera pregunta en nuestra lección número 5 dice: ¿qué preguntaron los discípulos al Señor Jesús? Y la respuesta obviamente es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La segunda pregunta dice: ¿se sabe la fecha del regreso del Señor Jesús?
Bueno, allí mismo en San Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 36, el Señor Jesús dijo estas palabras: empero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Siendo que no sabemos el día ni la hora de la venida del Señor Jesús, ¿para qué entonces nos daría Él las señales que habrían de suceder antes de su venida? Bueno, justamente para mostrarnos cuán cercana está su venida. Allí mismo en San Mateo, capítulo 24, dice en el versículo 32 en adelante: de la higuera aprended esta lección. Cuando ya su rama se enternece y comienzan a brotar sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis el cumplimiento de todas estas cosas, sabed que está cerca a las mismas puertas. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Así que cuando veamos el cumplimiento de las señales, sabremos que está cerca a las mismas puertas la venida del Señor Jesús. No podremos saber el día ni la hora, pero sí nos dice la Escritura que no estamos en tinieblas como para no saber cuándo se acerca su venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, encontramos la respuesta a la tercera pregunta. ¿Estamos en tinieblas con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y noten la respuesta del apóstol San Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4. Hermanos, acerca del tiempo y del momento, no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis muy bien que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vosotros sois todos hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Así que se nos amonesta a vigilar, a estar al tanto de los acontecimientos, de las señales que están sucediendo, para entonces saber cuándo será o cuán cercana está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten que una de las cosas que dijo el apóstol es: cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Justamente estas son las dos palabras de este nuevo siglo en el cual hemos entrado. Desde el ataque terrorista a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, las dos palabras más importantes en el vocabulario de la nación del norte son paz y seguridad. Sobre todo seguridad para esta nación y la paz en el mundo para que pueda terminarse el terrorismo. Sin embargo, el Señor Jesús dijo: cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Que ese día no nos tome a nosotros por sorpresa. Por eso el Señor Jesús dejó las señales que habrían de acontecer. Volvamos a San Mateo en el capítulo 24 y vamos a repasar algunas de estas señales que mencionó el Señor Jesús. Pregunta número 4 de nuestra lección: ¿qué señales mencionó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hay señales en el mundo físico, hay señales en el mundo social, hay señales en el mundo político, hay señales en el mundo religioso.
Todas estas señales nos anuncian la cercanía de su venida. Por ejemplo, en el mundo religioso, el Señor Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Lo primero que Él menciona, Mateo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amigo que me escuchas, ¿por qué crees que hay tanto engaño? ¿Por qué crees que hay tanta confusión en el área religiosa? Tantos diciendo yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Mi iglesia es la verdadera, no la mía. Toda esa confusión en el mundo religioso es cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Mirad que nadie os engañe. Nuevamente, un poquito más adelante, dice en el versículo 11, se levantarán muchos falsos maestros, falsos profetas, y engañarán a muchos. Así que el engaño sería una de las características de este tiempo final. Y si la repetición es muestra de importancia, por tercera vez en este sermón profético, el Señor Jesús repite, San Mateo capítulo 24 y versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros, prodigios, para engañar, si fuera posible aún, a los mismos escogidos. Y Él amonesta: mirad, os lo he dicho de antemano. Así que, amigo que me escuchas, habría señales en el mundo religioso, engaño, falsedad. El apóstol San Pablo, hablando acerca justamente del mundo religioso, él menciona algunas señales más allá en Primera de Timoteo, en el capítulo 3. Señales en el mundo social y en el mundo religioso. Comenzando allí con el versículo 1 en adelante hasta el versículo 5, declara lo siguiente. Esto es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Tienes que tener esto en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Oh, qué señales tan claras del tiempo actual en que estamos viviendo. El crimen, la mundanalidad, la apariencia de piedad aún en muchos que se ponen un manto religioso para engañar a la gente. Señales en el mundo religioso y en el mundo social. Blasfemia, desobedientes a los padres, intemperantes, aborrecedores, arrebatados. El crimen iría a un aumento. Nuestro Señor Jesucristo lo mencionó también en San Mateo, en el capítulo 24, que es el pasaje que estamos estudiando juntos. Dice Él en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. La maldad iría en aumento de tal manera que la mayoría de la gente perdería el afecto, la misericordia y el amor los unos para con los otros. Y San Mateo capítulo 24 y versículo 37 dice el Señor Jesús: como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será también